Hoy es el domingo llamado de la tentación. La ambientación de este evangelio es Jesús conducido al desierto, a la soledad, por el Espíritu del Señor. Y tenemos aquí también externamente esta imagen que nos recuerda que Cristo, que dijo sí y que no cayó en la tentación, lo encontramos nosotros por su sí a Dios, muerto para nuestra salvación. Primero, veamos qué significa ser tentado. La primera disposición del Espíritu Santo es llevar a Jesús al desierto para ser tentado. La acción esta está unida al recogimiento de Jesús como una lucha interior, pues la misión que tiene delante es grande, pero la tentación es atractiva. Es un combate interior de Jesús, el hombre perfecto, de donde surge la pregunta sobre qué es lo que cuenta verdaderamente para la vida. Y el núcleo esencial de la tentación es apartar al hombre de Dios ante lo que parece urgente y necesario en nuestra vida, suplantando a Dios por las cosas del hombre. La tentación es poner orden en nuestro propio mundo según nosotros, es decir, organizar el mundo y la vida según nuestras propias manos, sin tener en cuenta a Dios, solamente creyendo en nuestras propias capacidades como verdades absolutas y necesarias. En cambio, Cristo en la tentación sabe distinguir aquello que es ilusorio y aquello que permanece. Lo ilusorio de las cosas del mundo y lo permanente que es Dios. Y para hacer este discernimiento entre lo verdadero y lo falso, la apariencia de las cosas y la realidad de Dios, Jesús es conducido por el Espíritu Santo al desierto. Es conducido, fue llevado, dice el Evangelio de San Mateo. San Lucas, que hemos leído hoy, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue conducido por el Espíritu al desierto. Pero en el Evangelio de Mateo tenemos una realidad algo particular. Dice así Marcos 1:2: el Espíritu Santo lo empujó al desierto. ¿Qué significa lo empujó? Justamente este instante de la decisión de ir al desierto y ser tentado. Permítanme este ejemplo sencillo que todos hemos vivido en nuestra infancia y juventud. Vamos a una piscina y nos ponemos al borde de la piscina. Y se necesita un amigo intrépido que a esta indecisión mía me dé un empujón y me lance a la piscina a nadar. Jesús estaba ahí, entrando o no entrando al desierto. Y la decisión, ¿verdad?, la tiene, pero necesita este empujón. El Espíritu Santo lo empujó al desierto. Y lo empuja, ¿por qué? Porque desde el inicio Él es obra del Espíritu Santo.
¿Cómo será?, preguntó la Virgen María, si yo no conozco varón. Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. La sombra es el misterio divino que envuelve a la Virgen María para hacer su obra divina, que el Verbo se haga carne, por obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo desciende desde el cielo, en el seno virginal de María. Desciende, y esta sombra del Altísimo acompaña siempre al Señor. En el libro de los Evangelios presenta el primado del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Jesús aparece como el destinatario del Espíritu Santo, el portador del Espíritu Santo. De hecho, hoy se dice: lleno del Espíritu Santo, fue conducido por el Espíritu. Si abrimos el Evangelio desde el bautismo, después de la encarnación, en el misterio de Cristo es el Espíritu que desarrolla su gran fuerza y potencia para el anuncio del Evangelio. El Espíritu, dice en el bautismo, descendió y marca y señala la vida del Mesías. Hoy, en este momento de la tentación, lo conduce al desierto, silenciosamente al desierto, y lo hace actuar el Espíritu a Jesús en el desierto. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña así: Jesús, el Cristo, ungido por el Espíritu Santo, es consunción donde todo sucede a partir de la encarnación, y de ahí mana toda su plenitud. Es el ungido. Catecismo número 690. Y San Gregorio de Niza, escuchen lo que nos enseña. La noción de unción, ustedes saben que la unción la celebramos sacramentalmente en el bautismo, en la confirmación y en la ordenación sacerdotal. Es untar con el crisma, que es aceite, el rostro, la frente del cristiano. La noción de la unción sugiere entonces que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo el ungido, el Mesías. En efecto, de la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción con el aceite, ni la razón de los sentidos conocen ningún intermedio. Así de inmediato hay un contacto entre el Hijo y el Espíritu. Tratado del Espíritu Santo de San Gregorio de Niza. Hay una unión entre el Espíritu y Cristo, tan íntima. Por eso, en la tentación, en este momento, en este episodio, el Espíritu lo empuja y está unido a Cristo Jesús. Pero, en las tres tentaciones, ¿acaso aparece la acción del Espíritu Santo? Solamente al inicio, pero está silenciosamente, cual viento suave y celeste. Está en silencio y actúa. En el Catecismo, en el número 697, uno de los símbolos para hablar del Espíritu Santo es la nube. La nube que parece que está y no está, pero está la presencia.
La nube parece imperceptible, está ahí y es la presencia del Espíritu. Actúa en silencio en el desierto. En el desierto entonces envuelve el Espíritu Santo como una nube a Cristo, y Cristo el Señor, lleno del Espíritu, envuelto como una nube, vence la tentación y actúa según Dios, no según el proyecto del diablo. Así afirma la Sagrada Escritura: nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo que había empujado a Cristo y que lo acompaña en el desierto, en la tentación, está en ese momento envolviéndolo a Jesús como una nube suave y celeste, como un viento cierzo, y silenciosamente conoce el momento de la tentación de Jesús y lo apoya silenciosamente envolviéndolo con esta nube celeste. Conoce el momento de la tentación y le sugiere, le va indicando. ¿Y qué es lo que responde Jesús? Responde con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Dice la Escritura: no solo de pan vive el hombre. Es en realidad la presencia del Espíritu Santo, inspirador de la Sagrada Escritura, que hace que Jesús responda y venza la tentación viviendo solo de Dios, solo de su palabra. Por lo tanto, así actúa Jesús. Y en el silencio, ¿quién aparece? Aparece solo Jesús, que dice: no solo de pan, adorarás solamente a tu Dios, no tentarás a tu Dios, y el diablo se retira. El Espíritu entonces está, pero quien aparece es Jesús. En ninguna de las tentaciones aparece la acción, el Espíritu Santo, pero sí está silenciosamente la acción del Espíritu en Cristo Jesús. Permanece en el silencio, permanece como detrás de Cristo, envolviéndolo como una nube con este suave viento. Así, con el Espíritu, Cristo el Señor vence la tentación. Aquí tenemos esta imagen que quisiera, y por eso con las citaciones que ahora vamos a hacer, quisiera cubrirla con este manto celeste. Recuerden ustedes que dijimos que es un viento cierzo suave, imperceptible, pero está. El Espíritu, desde la encarnación hasta la muerte, siempre está con Jesús. Cubierto con esta gasa sutilísima, color celeste, recordaremos estas anotaciones bíblicas. Cuando lo sepultaron al Señor, así indican los evangelios. Mateo 27, José de Arimatea lo envolvió en una sábana. Marcos 15:46, fue envuelto en una sábana. Lucas 24:12, envuelto en unos lienzos. Pero el Evangelio de San Juan tiene una indicación particular y una diferencia que se les escapó a los otros tres evangelios. ¿Cuál? Este detalle dice, primero, Juan 19:40, lo envolvieron en unos lienzos, igual que en los tres evangelios anteriores. Pero el detalle que después de la resurrección notamos es que Pedro
entró al sepulcro vacío en el día de la resurrección, vio los lienzos en el suelo, y aquí está la diferencia, y el sudario que cubrió el rostro de Jesús estaba doblado y plegado, aparte. Juan 27. Hay entonces una sábana que envuelve todo el cuerpo de Jesús, pero también hay un pedazo pequeño que envuelve el rostro de Jesús. Les voy a dar una tarea para la casa. Miren ustedes las imágenes del 2005, abril del 2005, antes de la misa del funeral del Santo Padre, ahora Santo San Juan Pablo II. Dentro de la basílica están los cardenales y afuera en la plaza la multitud. Y antes de sacarlo el féretro destapado, le ponen un lienzo en el rostro de Juan Pablo II. Pequeño, solamente le cubre el rostro. Es el recuerdo de esta antigua tradición, que Cristo, envuelto en la sábana blanca, tiene en su rostro un pequeño lienzo, que el Evangelio de Juan nos hace la diferencia. Juan 19:40 y Juan 20:7. Pedro vio los lienzos en el suelo y el sudario con que cubrió su rostro aparte en otro lugar. En la carta de San Pablo que escribe a los romanos anuncia así: acerca del Hijo de Dios, nacido del linaje de David según la carne, y con la fuerza del Espíritu de santidad en su resurrección. Romanos 1:4. ¿Qué quiero decir, hermanos, con estas citaciones? Que con este lienzo quiere significar que el Espíritu Santo siempre ha estado como compañero de vida y de camino con Cristo Jesús cuando el Verbo se hace carne. Una sombra descenderá sobre ti, le dijo a María, y el Espíritu lo empujó hacia el desierto. Y hasta en la muerte lo cubren con esta nubecilla celeste para que resucite con la fuerza del Espíritu. Recuerden San Pablo, Romanos 1:4. El Espíritu actúa silenciosamente incluso en el sepulcro de Cristo, y así vence la muerte y ahora venció la tentación por la fuerza del Espíritu Santo, siempre unido a Cristo. En las tentaciones el Espíritu actúa silenciosamente como esa nube celeste, y Jesús, el hombre perfecto, unido al Espíritu, vence la tentación y actúa no según el hombre, no según el demonio, sino según Dios. Y el Espíritu indica que lo real es solo Dios y lo demás es efímero. Por eso el hombre vive de la palabra de Dios. Por eso Cristo no nos trae un reino de este mundo. Por eso Cristo nos enseña a adorar a Dios, venciendo esta tentación que le presenta el diablo. Porque está lleno del Espíritu, porque está envuelto en esta nube del Espíritu. Y ahora nosotros los cristianos, dice San Pablo, y termino con esta conclusión: el Espíritu del Señor habita en ustedes. Así que, hermanos cristianos, también nosotros estamos tentados como Cristo. Y como Él también tenemos la fuerza del Espíritu Santo. Como son hijos, Dios envió a nuestros corazones
el espíritu de su Hijo, que clama Padre, de modo que ya no eres esclavo de la tentación y del pecado, sino hijo. Gálatas 4:6. Habita el Espíritu en nuestros corazones, habita silenciosamente. Dejemos que el Espíritu Santo, como aquella nube celeste, sutilmente y silenciosamente envuelve a Jesús, también nos envuelva a nosotros, y obedezcamos al Espíritu Santo para no caer y sucumbir en la tentación. San Francisco de Sales, en el Tratado del Amor de Dios, explica así: querido Teótimo, cuando la inspiración en el aire del amor santo nos ayudará a volar ese viento suave, lleno de sentimientos celestes, cubriendo nuestras inclinaciones naturales, nos conducirán al bien. El Espíritu nos empujará y nos moverá cual viento celeste. Nos inspira y coloca el viento celeste, Francisco, porque es del cielo el Espíritu del Señor. Cristo y los cristianos. Cristo se dejó conducir por el Espíritu y nos invita en este domingo de la tentación a no caer en tentación y obedecer esta fuerza sublime que no hace violencia, sino que nos susurra al corazón, sino que nos alienta con su dinamismo, nos envuelve para obedecer a Dios y no simplemente las inclinaciones del mundo y las tentaciones del demonio. Dejémonos envolver por esta nube celeste, que es el Espíritu Santo, que nos inspira para vivir según Dios y no caer en la tentación. Y en Cristo Jesús tenemos el ejemplo, que se dejó conducir, empujar por el Espíritu Santo, y Él, obediente al Espíritu, dice: vivir solo de la palabra de Dios, adorar solamente a Dios, y no tentarás a tu Dios, para vivir según el amor y el plan de Dios. Dejémonos cubrir por esta nube celeste, invadir por la vida del Espíritu y vivir según la inspiración de esta nube celeste, que es el amor de Dios. Amén. Puestos de pie, proclamemos nuestra fe diciendo: creo en Dios, Creador del cielo y de la tierra, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació en Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de los vivos y a los muertos. La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Vamos a pedir con esta frase que voy a repetir, que es una oración al Espíritu Santo, y ustedes, escuchándolas, pidiéndole que Él habite en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y repuebla la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, y habita en el corazón de tus fieles. Por Cristo nuestro Señor.